En la boda de mi mejor amigo por fin recibí su ramo, tal como esperaba. Todos en el lugar se giraron para mirar a James, pero él no subió al escenario. Simplemente se quedó allí parado hasta que alguien le dio un codazo para que subiera. Lo miré con muchísima anticipación, esperando que dijera esas palabras: me casaré contigo. Pero con todos animándonos, solo se disculpó brevemente y se fue corriendo. Me quedé de pie en el escenario, forzando una sonrisa. Ya basta, terminemos aquí. James, te dejo ir. La boda transcurrió sin contratiempos, sin que esa pequeña interrupción la afectara. Me senté entre los invitados y le deseé sinceramente a Nina lo mejor. Llevaba 7 años con una relación intermitente con su exnovio y solo la terminó definitivamente después de que él la engañara por tercera vez. Pero tuvo suerte, conoció a su actual marido en una cita a ciegas y congeniaron enseguida. Se casaron casi al instante. Terminé siendo la única del grupo que aún no se ha casado. Así que hoy, todos acordaron en silencio ayudarme a atrapar el ramo. Aún así, no esperaba que James tuviera que irse por algo urgente y que lo obligáramos a subir sin darnos cuenta. Nina por fin terminó su ronda y vino con algunos de nuestros antiguos compañeros a buscarme. Los demás empezaron a hablar bien de James, intentando hacerme sentir mejor como si temieran que me molestara. Negué con la cabeza y terminé el vino de mi copa. El alcohol me afectó con un breve mareo. En aquel entonces, casi todos pensaban que sería la primera en casarme justo después de la universidad. Después de todo el año en que nos graduamos, usé un vestido de novia para la sesión de fotos de graduación. Cada año cuando llega la temporada de graduaciones, alguien todavía menciona a James y a mí. Recuerdo cómo James me llevó con un vestido de novia, ante el decano y le dijo: ella es el regalo más preciado de mi vida. Pero ese regalo aún no ha sido aceptado oficialmente. Han pasado 7 años desde que nos graduamos y aún no nos hemos casado. Después de esa parte de la boda, le escribí a James. Había algo urgente en la oficina ahora mismo. Christine dijo que un cliente vino inesperadamente. Deberías tomar un taxi a casa. Bueno. Tanto él como yo sabíamos perfectamente que no iba a venir a recogerme. Aún así hicimos el intercambio habitual, porque ya no había nada más que decir entre nosotros. Revisé nuestro historial de chats recientes. Ninguna conversación tenía más de 10 palabras. Los mensajes que aparecían con más frecuencia eran de él. No vuelvo a casa esta noche. O estoy con Christine. Viaje de negocios con Christine. Recibiendo a un cliente con Christine. Yendo al aeropuerto con Christine. James tiene una buena cualidad. Nunca me oculta estas cosas. Pero nunca se ha dado cuenta de que lo que me molesta no es si me lo dice o si viene a buscarme. Es que de 10 frases, 7 podrían ser sobre Christine. Ese tipo de atención me hace sentir insignificante y me molesta profundamente. No es que no lo haya mencionado antes. He discutido con él sobre esto decenas de veces. Ya puedo recitar sus respuestas de memoria. Es solo trabajo. Es mi secretaria. Es solo un negocio. Sabes que la empresa no habría podido salir adelante sin ella. Le estás dando demasiadas vueltas. No seas tan mezquina. Pedí un taxi. El conductor me vio salir del hotel a trompicones, con olor a alcohol, y me recordó amablemente: señorita, ha estado bebiendo, ¿verdad? ¿Quiere que alguien venga a recogerla cuando lleguemos? No hay nadie que pueda venir a buscarme. Negué con la cabeza y bajé la ventanilla, observando las luces de la ciudad pasar una tras otra. De repente me pregunté, ¿era porque era demasiado llamativa en aquel entonces? ¿Por haberme puesto un vestido de novia demasiado pronto? Por eso todavía no me he casado. Pero si me casara con él, sería siempre así. Al ver pasar a la gente por la ventana por primera vez, me lo pregunté. ¿Acaso todavía quiero casarme con James? A la mañana siguiente me despertaron las llamadas de Nina, que llenaban mi pantalla. Pero cuanto más lo pensaba, más me parecía extraño. ¿Qué hizo James ayer?, preguntó. Llevan 7 años juntos. ¿Aún no te ha dado una respuesta clara? Dudé porque yo tampoco lo sabía. Lógicamente, después de lo de ayer, dejándome así, debería haberme puesto furiosa. Pero esta vez no.
Supongo que ya me he acostumbrado. Justo entonces me llegó un mensaje al móvil. Cena de empresa esta noche. Iré a recogerte, me escribió James. Dudé un momento. Casi nunca me llevaba a conocer a gente de su empresa, así que pensé que esta vez intentaba compensarme. Ayer me surgió algo en el trabajo. No le des demasiadas vueltas. James sigue siendo James. Siempre tiene la capacidad de percibir cuando algo no va bien entre nosotros y rápidamente intenta solucionarlo. Ningún conflicto que hayamos tenido ha durado más de 3 días. Siempre tiene un proceso a seguir, una rutina para resolver las cosas. Cada vez que me enojaba e intentaba hablar seriamente con él, repetía el mismo proceso. Y una vez que lo completaba, estuviera o no de acuerdo, daba por sentado que el problema estaba resuelto. Si seguía insistiendo, simplemente me ignoraría, preguntándome en silencio por qué estaba siendo tan irrazonable. Pero nunca se detuvo a pensar. Algunos problemas no se resuelven así como así. Las emociones no son como el trabajo. En el trabajo se puede hablar de eficiencia. En el amor no. Regresé a mi habitación para vestirme y maquillarme, arreglándome con esmero de pies a cabeza. Pero al mirarme al espejo, no pude sonreír. Antes, si hubiera estado dispuesto a llevarme a conocer a sus colegas, me habría encantado. Pero ahora simplemente me parecía una molestia. Esperé abajo en nuestro complejo de apartamentos a que me recogiera. Los transeúntes me miraban con disimulo, probablemente porque iba vestida demasiado bien. Esperé mucho tiempo. No pude comunicarme con él ni por WeChat ni por teléfono. Terminé pidiendo que me llevaran. Para cuando llegué al lugar y seguí al personal adentro, el banquete de la empresa ya había comenzado. Estaba animado y bullicioso, la gente charlaba en pequeños grupos, reía y bebía. Me sentí fuera de lugar. No pude encontrar a James por ningún lado, y no conocía a nadie más. Encontré un rincón tranquilo para sentarme. Entonces vi entrar a James del brazo de Christine. En cuanto entró, todas las miradas se posaron en él. Juntos recorrieron la sala, saludando a la gente e intercambiando palabras amables. Observé cómo Christine le ofrecía una bebida con gracia, se inclinaba para susurrar algo y ambos se sonreían. Curiosamente, mi primera reacción no fue de ira. En cambio, la palabra perfect match cruzó mi mente. Finalmente James y Christine se acercaron a donde yo estaba sentada. Podía verlos, pero no me notaron, escondida en un rincón. Ah, ¿así que esta es la señora James? Con razón nuestro jefe es tan joven y talentoso, con una esposa tan hermosa y capaz, comentó alguien con indiferencia. La sala se quedó un poco más silenciosa. En la empresa sabían que Christine era la secretaria de James, y también sabían que él tenía una novia desde hacía 7 años. Ese comentario inocente de repente hizo que todos aguzaran el oído, esperando a oír la respuesta de James. Christine soltó una risita, tapándose la boca, y se acercó aún más a James. Esta es la secretaria del señor Wong, con quien coordinaste antes, dijo James, desviando la conversación con suavidad. Pero tampoco apartó a Christine. Los dos se marcharon juntos, todavía del brazo, rodeados de las bromas juguetonas de sus compañeros. Me sentí incómoda y bajé la cabeza, buscando mi teléfono. Fue entonces cuando me di cuenta de que James me acababa de responder. Acababa de salir de una reunión de emergencia con Christine. Disculpen la demora. ¿Ya llegaron? ¿Dónde están? ¿Por qué no respondieron? No importa, si no han venido, no se molesten. Miré sus espaldas y me sentí raro. No estaba enfadada, solo ridícula. Como si estuviera haciendo el ridículo. ¿Tienes tiempo para tomar algo? Los mensajes rápidos de Nina me impactaron. Dije que sí. Solo quería salir de ahí. Vaya, miren quién por fin escapó de sus deberes de novia modelo y aceptó salir de copas, bromeó Nina en cuanto nos conocimos. No respondí. Simplemente tomé el vaso que me dio y me lo bebí de un trago. ¿Qué te pasa?, preguntó. ¿Te acabas de casar y ya estás en un bar? Nina ya estaba un poco achispada. Se rió con pereza y dijo, ¿y qué si me acabo de casar? Bebo cuando quiero beber, coqueteo con chicos guapos cuando me apetece. Que esté casada no significa que haya cambiado.
Sabía que exageraba, pero por alguna razón sentí una extraña envidia. Bueno. Ahora llama a ese imbécil de James y que venga a recogerte. Adelante. Si te desmayas borracho no te voy a arrastrar a casa, dijo Nina. Bajé la vista hacia mi vaso, ahora vacío. El doctor dijo que está muy ocupado esta noche. Volveré solo más tarde. Nina no respondió. Ya estaba algo borracha. Me miró fijamente un momento y de repente soltó, todavía me gusta más como vestías antes. Bajé la vista hacia mi vestido de noche formal. Definitivamente no pegaba con el ambiente del bar. Creo que me veo bien, dije. Nina se apoyó en mí y murmuró, vamos, éramos el dúo punk de la escuela de arte en su época. Mírate ahora. No queda ni una pizca de arte. Solo eres una bonita cáscara, un jarrón elegante sin alma. Me miré, rizos cuidadosamente peinados, un vestido a medida, tacones de diseñador, joyas a juego, Nina impecable y juguetona. Vamos, no es tan dramático. Esta es la estética de la mujer rica súper popular del momento. Nina se echó a reír. ¿Señora rica? Pareces más bien una esposa resentida. La verdad es que a mí tampoco me gustaba vestir así. Este era el estilo que le gustaba a James. Recordé la primera vez que lo acompañé a un evento de trabajo, justo después de fundar su empresa. Recién salida de la universidad, llevaba lo que creía que era mi mejor atuendo. Pero entonces apareció Christine, elegante, radiante, atrevida y encantadora a la vez. Ese día, lucía un impresionante vestido rojo. Sus rizos caían libremente sobre sus hombros. Se movía con seguridad, guiando a James con soltura entre la multitud. Le ayudaba a desviar las bebidas y le pasaba té cuando lo necesitaba. Mantenía la compostura y era impecable. Y yo, que venía con James, solo podía sentarme tranquilamente en un rincón y observar. Había planeado esperar pacientemente hasta que James terminara y pudiera llevarme a casa. Pero inesperadamente un colega suyo me reconoció y me llevó a una copa aparte. Entre bromas me emborracharon por completo. Más tarde supe que incluso armé una escena. A la mañana siguiente al despertar vi a James al teléfono, una llamada tras otra, disculpándose con todos. Desde entonces, rara vez lo he acompañado a reuniones de trabajo. Tengo miedo de volver a hacer el ridículo, de convertirme en una carga. Pero más que eso, tengo miedo de volver a ver a James y Christine juntos. Tenía miedo de no poder evitar montar una escena. Tenía miedo de oír a James decir, es solo trabajo, no seas irrazonable. Me quedé en silencio un buen rato. Entonces Nina, borracha, volvió a soltarlo, o quizás no sea solo por tu ropa. Me gustaba más como eras antes. Me quedé paralizada, pero siempre he sido así, ¿no? Nina negó con la cabeza con ambas manos. Chica, sacúdete lo que James te metió en la cabeza. Piensa, de todo lo que haces a diario, ¿hay algo que hagas solo para ti? Me quedé sin palabras. Después de un momento, repliqué con terquedad, ¿acaso mi yo anterior no estaba también totalmente concentrada en perseguir a James? Menuda mierda, espetó Nina. Si hubiera sabido que terminaría así, nunca te habría ayudado a perseguirlo. Sí, fui yo quien primero fue tras James. En aquel entonces era la estrella del departamento de finanzas, inteligente, guapo y distante. Su frialdad lo hacía aún más misterioso, y su reputación se extendió por todo el campus. Oí que muchas reinas de belleza de otros departamentos habían intentado conquistarlo sin éxito. Pero yo lo logré. Era prácticamente una leyenda en aquel entonces y al conocerlo, yo también me convertí en una. No es que yo fuera nadie. Poco después de entrar en la escuela de arte, me uní a Nina y a algunos otros para ganar varios premios de diseño. Me llamaban el genio rebelde del arte. Sinceramente, antes menospreciaba a alguien como James. Todo lo que decía eran solo números y métricas, fríos y clínicos. Luego estaba aquella exposición de arte. Una de mis pinturas llamó la atención de un hombre extravagante. Presumía de su riqueza mientras menospreciaba mi trabajo. Este cuadro lo compro. Considéralo como una forma de apoyar a un estudiante, pero al fin y al cabo, solo es una obra de un estudiante.
¿Qué tal si me pagas $300 y me lo llevo? El profesor supervisor parecía incómodo. El hombre debía tener algún tipo de estatus. El maestro no se atrevió a ofenderlo. Pero yo era demasiado joven y orgulloso para tragarme ese insulto. Corrí de vuelta al aula y agarré mis pinturas. No me importaba si tenía que destruir el cuadro. No iba a vendérselo a alguien así. Regresé furioso a punto de salpicar pintura por todo el lienzo cuando de repente vi a James. Estaba enfrascado en una conversación con ese hombre arrogante. Después de eso, el hombre se fue furioso. Dejé la pintura y no pude evitar preguntarme qué le habría dicho James. Mientras me daba un pañuelo para limpiarme las manos, James dijo, le dije que el cuadro trataba sobre una esposa que tenía una aventura. En cuanto lo oyó, ya no lo quiso. Observé la expresión ligeramente divertida de James y le pregunté, ¿cómo supiste que se trataba de eso? Lo analicé, dijo. Ese fue el momento en que me enamoré de él. Al fin y al cabo cualquiera que pudiera comprender mi arte apuesto a que me entendía. Pero ahora, ¿James todavía me entiende? Como era de esperar, Nina estaba completamente borracha. Su esposo estaba fuera de la ciudad en un viaje de negocios, así que no tuve más remedio que llevarla a casa yo mismo. La ayudé a salir del bar, pero con estos tacones, no estaba precisamente estable. Cuando perdí el equilibrio a punto de caer, alguien nos atrapó justo a tiempo y aterrizamos en una cabina. Lo siento, gracias, ya nos íbamos, dije instintivamente, disculpándome antes de levantar la vista. Pero la persona no dijo nada. Me aseguré de que Nina estuviera bien antes de finalmente levantar la vista y quedarme paralizada. Suren. La voz me sonaba. El chico frente a mí soltó una carcajada y se echó el flequillo hacia atrás. Aunque llevaba el pelo rapado por aquel entonces, es muy duro que no me recuerdes, ¿verdad? En aquellos tiempos nos pasábamos la noche juntos. Sus ojos brillantes y su tono burlón me hicieron reír. Ciao, Rowland. Llámame por mi nombre inglés, Rowland. Ya soy global. Me pasó el brazo por encima del hombro y me presentó a sus amigos. Todo su grupo era extrovertido y audaz. Un amigo extranjero brindó por mí y gritó, Suren, ¿así que eres la diosa musa de Rowland? Rowland me miró con cierta timidez, luego bromeó con su amigo antes de confirmar, sí, es ella. La musa de la que siempre hablo. Está aquí en persona. Todos se unieron a la alegre aclamación. Me sentí aún más avergonzado y justo entonces sonó mi teléfono. ¿Dónde estás? ¿Por qué no has llegado a casa todavía? La voz de James se oyó con claridad a través del ruido del bar. Así que ya estaba en casa. Por una vez, llegó antes que yo. No hay respuestas en WeChat. No hay llamadas. ¿Dónde estás ahora mismo? Miré mi teléfono. Me había llamado varias veces. Le respondí, estoy con Nina. Está borracha. Primero tengo que llevarla a casa. ¿Dónde estás? Iré a buscarte. Podía percibir la urgencia en su voz. Calle Yongun 9798, le dije. Está lejos. Iré a casa solo. Lo decliné instintivamente. No quería esperarlo en el bar. Sería más rápido si tomaba un taxi. Estaré allí en 20 minutos. Colgó antes de que pudiera decir nada más. Revisé el mapa. Desde aquí hasta aquí, tardaría al menos 30 minutos. ¿Cómo iba a llegar en 20? Da igual. Si tuviera que esperar, esperaría. Estaba acostumbrada a que dijera cosas así. Entonces, señorita artista plástica, ¿dónde está trabajando últimamente? Roland había echado a sus amigos y se sentó a mi lado. Lo miré llena de energía y ambición, y sonreí sin decir nada. ¿Qué se suponía que debía decir? Mi vida estos últimos años había girado enteramente en torno a James. ¿Dónde trabajaba? Ni siquiera podía responder. Quizás notó mi vacilación al cambiar de tema. Puede que sus amigos fueran ruidosos y descuidados, pero algo que dijo no era mentira. Roland hizo girar su bebida delante de mí. Bajo las luces cambiantes del bar, lo miré a través del borde de su copa. Realmente fuiste mi musa, dijo.
Después de graduarme, me fui a París y fundé una marca de moda. Ahora planeo volver y lanzar algo nuevo. ¿Qué te parece? ¿Quieres revivir esas noches de insomnio de antaño? Se rió y sacó su teléfono. Vamos, agréguenos en WeChat. Te enviaré los archivos. Justo cuando iba a seguir hablando, apareció un mensaje de James. Sal. Estoy en la puerta. Miré a Roland. Era evidente que ahora tenía mucha más confianza que antes. La luz en sus ojos era algo que envidiaba. Lo comprobaré cuando vuelva. Pero tengo que irme. Mantengámonos en contacto por WeChat, dije. Me rodeó con el brazo con naturalidad y sonrió. Te lo tomo en cuenta, Suren. Ya has subido oficialmente al barco pirata. No hay vuelta atrás. Justo cuando estaba a punto de marcharme, sentí un dolor agudo en el brazo. Me habían tirado a los brazos de alguien. Suren, ¿qué haces? Roland y sus amigos se quedaron mirando mientras James se acercaba furioso, me agarró y empujó a Roland de vuelta a su asiento. Oye, ¿qué demonios, tío? Si hay algún problema, hablemos. No hay necesidad de ponerse agresivo, dijo uno de los amigos de Roland, interviniendo. Lo miré con impotencia, pidiendo ayuda en silencio. Él comprendió al instante y rápidamente intentó calmar la situación. Está bien, chicos. Aquí todos somos amigos, dijo apartando a sus amigos. Pero por alguna razón, James parecía aún más enojado. Soy James, dijo Roland, intentando romper la tensión. Soy Roland, compañero de Suren en la universidad. James finalmente le dio un rápido apretón de manos. Me quedé incómoda en sus brazos sin saber qué hacer, mientras Roland me explicaba y luego me preguntaba, lo siento, acabo de volver del extranjero. Me dejé llevar un poco. ¿Eres el esposo de Suren ahora? James se puso rígido. Nuestra relación no es asunto tuyo, respondió con frialdad. Luego me agarró de la mano y empezó a sacarme a rastras. Miré hacia atrás y vi a Nina todavía sentada. Roland, ¿puedes ayudarme a traer a Nina?, grité. James me apretó la mano con más fuerza. Cuando llegamos a su coche, por fin me separé de él. Detrás de nosotros, Roland ya había ayudado a Nina a subir. Rápidamente la separé de él y, por instinto, me subí al asiento trasero con ella. Así que ya no andas solo bebiendo en plena noche, liándote con otros hombres. Ya ni siquiera quieres sentarte adelante, dijo James con frialdad. Roland seguía de pie junto al coche, dejando la maleta de Nina, lo que solo hacía que todo pareciera más incómodo. ¿Cómo pudo James estar así, ignorando por completo la situación y a la gente que nos rodeaba? Roland rió entre dientes para aliviar la tensión. James, relájate. Solo somos viejos compañeros de clase poniéndonos al día. No le des demasiadas vueltas. James salió del coche de repente y cerró la puerta de golpe. Se acercó a Roland y le dijo, ya basta por esta noche. Suren y yo nos vamos a casa. Hizo mucho hincapié en la palabra casa, luego rodeó a Roland. Me sacó del asiento trasero y me llevó al frente. Incluso me abrochó el cinturón de seguridad. Pero lo que realmente me llamó la atención no fue la intimidad del momento. Fue el lápiz labial que estaba en el compartimento del copiloto. Esa sombra no era mía. Solo podía ser de Christine. James siguió mi mirada y también la vio. Guardó silencio mientras se sentaba y finalmente empezó a conducir. Dijo que el bolso de Christine se derramó durante el último viaje de negocios. Debió de caerse entonces. Miré al frente. Estábamos cerca de casa de Nina. Christine dijo que era empleada. Sentarse atrás le pareció inapropiado, así que se sentó adelante. De ahora en adelante no lo haré. Gire a la izquierda en la siguiente intersección y deténgase, la interrumpí. Ya casi llegamos a casa de Nina. Es difícil aparcar en su edificio. Detente aquí. La acompañaré. James frenó a fondo. Suren, ¿me oíste? Dije que ya no dejaré que Christine se siente delante. Salí del coche, agarré el bolso de Nina y le sonreí con indiferencia. Está bien. No me importa. No me molesté en observar su reacción.
Ayudé a Nina a salir y la acompañé arriba. Al bajar vi que el lápiz labial había desaparecido. Parecía que había limpiado el asiento. Percibí un ligero olor a alcohol desinfectante. Pero lo que James no sabía era que yo tenía un olfato excepcionalmente sensible. Aunque el olor a alcohol seguía presente debajo, la fresca fragancia del perfume era aún más perceptible. Algunas cosas, una vez que suceden, no desaparecen de la noche a la mañana. Eran las 11 de la noche y el tráfico seguía congestionado. Mientras el coche avanzaba lentamente entre la congestión, ni James ni yo dijimos una palabra. Din don. Din don. Mi teléfono vibró con mensajes entrantes. Bajé la vista. Era un archivo de Roland. No sabía si James se había dado cuenta, pero tocó la bocina varias veces con cara de enfado, aunque el coche de delante no nos bloqueaba. Lo puse en silencio, dije tras oír su voz fría desde el asiento del conductor. Como estábamos atascados en el tráfico sin nada que hacer, abrí el archivo que me había enviado Roland. Aparte de la típica propuesta comercial, lo que más me llamó la atención fueron los borradores de diseño. Debo admitir que eran exactamente mi estilo. Sentí que me había leído la mente. Entonces Roland envió otro mensaje. Bueno, no está mal, ¿verdad? ¿Te animas a intentarlo? Te daré una serie. 1 mes de plazo. Si tienes ideas, simplemente envíanos los diseños. No te preocupes. Mientras se aprueben los borradores, serás considerado socio técnico. Usaremos un sistema de bonificación por proyecto. Se gana mucho dinero. Estuve tentado. Finalmente entendí por qué antes sentía envidia de Roland y Nina, porque hacían cosas que realmente amaban. Lo que antes me encantaba giraba enteramente en torno a James. Pero ahora, quizá algo más se había vuelto más importante. Me quedé mirando los diseños, completamente absorta en ellos. Siran. James me llamó varias veces antes de que me diera cuenta de que habíamos llegado. Guardé el teléfono rápidamente y salí del coche, dirigiéndome directamente a la casa. Justo ahora, creí haberlo oído llamarme Siran. Hacía tanto tiempo que no me llamaba así que me resultaba casi extraño. En cuanto llegué a casa, fui directo al baño y me quité toda la ropa. Después de una larga ducha, por fin me sentí viva de nuevo. Abrí mi tableta pensando en revisar detenidamente los requisitos de diseño de Roland, cuando de repente me di cuenta de que había alguien más en la habitación. ¿Duermes aquí esta noche? James ya estaba en pijama, tumbado en la cama. Fruncí el ceño. Me miró con frialdad. Siran, si no me equivoco, sigues siendo mi novia, ¿verdad? ¿Qué demonios se supone que significa eso? No tenía energías para discutir. Apagué la tableta y me metí en la cama. James se durmió enseguida, pero yo di vueltas en la cama, completamente incapaz de dormir. Había pasado casi medio año desde la última vez que dormimos en la misma cama. Resulta que una vez que te acostumbras a dormir solo, tener a alguien a tu lado de repente se siente extraño. Al final, me di por vencido y decidí buscar melatonina. Me levanté lo más silenciosamente posible, pero James se dio cuenta de todos modos. Me jaló de vuelta a la cama. ¿A dónde vas? No puedo dormir. Iba a tomar melatonina. Ahora que duermes conmigo otra vez, ¿necesitas melatonina para dormirte? Frunció el ceño, giró la cabeza y me soltó de repente. ¡Pum! Cerró la puerta de golpe al salir. Solía llegar a casa borracho todo el tiempo. Una vez me quejé de que no bebiera tanto, de que el olor a alcohol me impedía dormir. Al día siguiente cambió todas sus cosas a otra habitación, pero sabía perfectamente que lo que me molestaba no era la bebida ni las noches largas. Fue Christine quien lo trajo a casa esa noche. Lo siento, señora, dijo sin parecer arrepentida en absoluto. El señor James solo me estaba ayudando bebiendo por mí. Su voz y tono no transmitían ninguna culpa. Al contrario, había satisfacción en sus ojos. Incluso vi el lápiz labial y la base corridos en su camisa, que hacía juego con la de ella. Cuando me desperté a la mañana siguiente, James ya se había ido. Pero a diferencia de antes, había desayuno en la mesa. Un pequeño gesto. Aún así, a pesar del bistec y el jugo fresco, me apetecía más leche de soja y palitos de masa fritos.
Se corrió la voz. Supe que Roland volvió anoche e incluso se peleó con James por mí. Por supuesto, Nina fue la primera en escribirme. Nadie la supera en chismes. Rápidamente le quité el tema con solo los hechos para evitar que su imaginación se descontrolara. De todas formas, no estaba de humor para chismes. Lo que realmente quería saber era más sobre los planes de Roland para su startup. Podría ser una oportunidad. Era bastante conocido en la industria. Podrías intentarlo, pero hace años que no haces diseño. Supongo que tus habilidades están bastante oxidadas, dijo Nina. Lo sabía. En la universidad, todavía dibujábamos a mano. Pero ahora, el diseño de moda usa software especializado. Muchas de las funciones y parámetros no me entendían en absoluto. Afortunadamente, la universidad de al lado acababa de abrir una clase de diseño de moda. Ven a quedarte en mi casa. Puedes ir a clase por las tardes y yo te daré clases durante el día. Nina envió el mensaje y lo desactivó rápidamente. No importa, escribió. Si James se entera, estoy muerto. Solo apúntame, respondí. Iré esta noche. Incluso antes de terminar de escuchar el mensaje de voz de 60 segundos de Nina, empecé a empacar. Fue entonces cuando James llamó. Estaré fuera de la ciudad unos días en un viaje de negocios. Esta vez voy solo, dijo. Perfecto. Me quedaré en casa de Nina. Christine no va. La dejo en la oficina. Después de esto, estoy pensando en trasladarla a otro departamento. No hace falta que me expliques todo esto. Lo interrumpí. Christine siempre ha sido tu asistente. Probablemente a ti tampoco te resulte natural cambiarla de repente. Hubo silencio al otro lado. Después de un momento dijo, Suren, hablemos cuando vuelva. Estaba tan agudo como siempre. Siempre supo que Christine era la piedra de toque entre nosotros. Podría haberlo arreglado hace mucho tiempo. Pero en cambio, solía hacerme sentir que estaba siendo irrazonable, demasiado sensible. Y con el tiempo empecé a creerlo también. Empecé a pensar que tal vez estaba exagerando. Pero ahora me doy cuenta de que siempre lo entendió. Simplemente decidió que no le importaba. ¿Qué pasó con tus habilidades? Nina frunció el ceño al ver mis bocetos torcidos y torpes. ¿Cómo conseguiste ganar el primer puesto en la escuela con cosas así? Me rasqué la cabeza y hundí la cara en el mar de borradores. Después de todo, era estudiante de Bellas Artes. Solo tenía una comprensión superficial del diseño de moda. Ese premio de diseño que gané hace años fue durante mi mejor momento. Como dijo Nina, cuanto más fuerte era entonces, peor me veía ahora en comparación. Así que pasaba los días estudiando lo básico, las noches tomando clases y me quedaba despierta hasta más tarde haciendo las tareas del colegio. De repente mi vida estaba plena y llena de propósito. Sobre todo cuando me sumergí en el diseño, Christine. Nada de eso parecía importar ya. Nina miraba mi pelo despeinado, mis ojeras y mi cara grasienta y se reía. Esta es la Suren que conozco mejor que nunca. Y realmente sentí que mi vida había cambiado. Aún no me consideraba lo suficientemente bueno, pero quería escuchar una opinión sincera. El último día de la fecha límite, llevé mis diseños a Roland. Los revisó uno por uno con detenimiento. Cuando terminó parecía un poco incómodo. Suren, no me odies por ser tan directo, pero este set aún no está listo. Asentí. Ya lo sabía. Justo cuando estaba a punto de agradecerle la oportunidad de irme, me hizo un gesto para que me sentara a su lado. La verdad, dijo Roland, estos platos están buenísimos. Me sorprendió. Descubrí que no habías tocado el diseño en años, y aún así, tus borradores están casi a la altura de los de algunos de mis diseñadores a tiempo completo. Eso ya es impresionante. Pero, añadió, a ti y a ellos les falta algo. O mejor dicho, les falta una sensación. La típica crítica vaga de un cliente. No lo entendí bien, así que asentí para que continuara. ¿Estás libre esta noche?, preguntó. Quiero llevarte a un sitio. Dudé. James volvía de su viaje de negocios esta noche y dijo que quería cenar juntos.
Si hubiera sido antes, habría rechazado inmediatamente a Roland y habría ido con entusiasmo a cenar con James. ¿Y ahora? Solo es una cena con James. De repente ya no me pareció tan importante como mis diseños. Además, Roland no había rechazado mi trabajo por completo. Quizás aún hubiera una oportunidad más adelante. Y con ese pensamiento finalmente entendí por qué James había abandonado nuestros planes tantas veces en el pasado. No se trataba solo de Christine. Fue porque había cosas que le parecían más importantes que cenar conmigo. Simplemente no era su prioridad. ¿Estás ahí?, le escribió Roland. Si es así, espérame un momento. Estoy atascado en el tráfico, escribió Roland. Efectivamente, James llamó justo a la hora en que íbamos a cenar. James, no puedo ir esta noche. Tengo un asunto pendiente. Te escribí esta mañana. Quizás no lo viste porque estabas ocupado. Hubo silencio al otro lado por un buen rato. ¿Qué clase de cosa? Puedo esperarte. Cuando lo oí decir, espérame, casi se me cae el teléfono del susto. Durante los últimos 7 años, fui yo quien esperaba. Esperando a que terminara con Christine. Esperando la cena. Esperando la hora de dormir. Esperando un fin de semana libre para salir. Casi nunca me esperaba. Era abrumador como un extraño privilegio. No, está bien. Acabas de volver de un viaje de trabajo. Debes estar cansado. Ve a casa y descansa un poco. Efectivamente parecía enfadado. Justo entonces el coche de Roland se detuvo. Me hizo un gesto para avisarme que habíamos llegado. Hablamos luego, dije rápidamente y colgué, sin esperar a oír lo que James dijera a continuación. Al salir del coche y mirar a mi alrededor, me quedé paralizada un momento. Roland me había traído a mi campus universitario. ¿Sorprendido? Roland sonrió caminando a mi lado mientras entrábamos a la escuela, directo al departamento de arte. Resulta que esta noche era la exposición de arte de verano. Fue durante esta misma exposición, hace años, que conocí a James. Al entrar en la sala, al ver todos los rostros jóvenes y la energía audaz y expresiva, comprendí de repente lo que Roland intentaba mostrarme. Mi trabajo tenía habilidad, pero le faltaba vitalidad. La razón por la que gané ese premio de diseño al principio de la universidad no fue por ser técnicamente refinado, sino por mi espíritu intrépido y enérgico, mi confianza y mi juventud, sin miedo a nada. Miré a Roland y le dije sinceramente, gracias. Ya veo dónde me equivoqué. Roland esbozó una sonrisa cómplice y volvió a ponerse juguetón. Lo sabía. Mi musa se quedó bloqueada temporalmente. Mírate, ya libre de nuevo. Me puse un poco nervioso y él añadió rápidamente, pero no te sientas presionado. No vine esta noche solo por ti. También quería buscar nuevos talentos para mi equipo. Dicho esto, me dejó recorrer la exposición a mi aire. De todas formas, me alegré de estar solo y me tomé mi tiempo admirando las obras de arte. Luego entré en una de las salas de exhibición y me quedé atónito al ver una de mis pinturas antiguas. Esta pieza no debería haber estado aquí. Un miembro del personal se dio cuenta de que la estaba mirando y dijo, esta sección presenta trabajos de antiguos alumnos. De hecho, esa se compró hace unos días. No forma parte de esta exposición. ¿Se vendió mi cuadro? Justo cuando iba a preguntar más, Roland me apartó de repente. Una multitud se estaba reuniendo en la plaza central de la exposición. Todos llevaban pinceles, pintura o herramientas entusiasmados. Un reto de pintura en vivo. ¿Te apuntas?, gritó alguien. No, estoy bien, dije por reflejo intentando esconderme detrás del grupo. Pero Roland me puso una caja de pinturas en las manos y me empujó hacia adelante. Si ganas, doy luz verde a tu proyecto de diseño, gritó. Ve, musa mía. Por suerte estábamos en una escuela de arte. La multitud estalló en vítores y risas, y el ambiente se llenó de entusiasmo. Fue una locura. Quizás me dejé llevar por el momento. Quizás simplemente extrañé esa versión segura de mí misma de hace años. Pero pensé, ¿y qué si es una pintura? ¿Quién tiene miedo? Me quedé mirando el lienzo en blanco frente a mí,
tomé el pincel y me puse a trabajar. Los vítores de la multitud, las manchas de pintura en el lienzo, me llenaron de adrenalina. La consigna era pintarte. Mientras esbozaba las primeras líneas, recuerdos de los últimos años me asaltaron la mente. Al principio pretendía dibujarme un retrato. Pero, de alguna manera, la figura de James empezó a tomar forma en el lienzo. James, ¿acaso la versión de mí mismo en mi mente se construyó inconscientemente alrededor de él? Solté el pincel. Quedan 10 minutos todos. Aceleremos el paso. El anfitrión gritó. Me quedé mirando la imagen, cada vez más insatisfecho. No, no es eso. James es James. Soy yo mismo. Instintivamente extendí la mano y retorcí mi cabello suelto en un moño con un lápiz, como solía hacer en la universidad. Entonces volví a coger el pincel y empecé a pintar con todas mis fuerzas. Durante los siguientes 10 minutos no oí el ruido de la multitud. Solo oía los latidos de mi corazón. Se acabó el tiempo. La voz del presentador me devolvió a la realidad. El resto del evento transcurrió rápidamente. Mi pintura, gracias a los votos, quedó en tercer lugar. Mientras contemplaba la obra que había creado, de repente sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas. Roland me ayudó a bajar del escenario, dejándome apoyarme en su hombro mientras lloraba. Vamos. Solo fue una pequeña competencia amistosa, dijo con suavidad. ¿Y qué si no ganaste primero? Quedarse tercero sigue siendo impresionante. Además, aquí todos creen que eres mi novia. Todos creían que ese tipo que pintaste con una gran X roja era yo. Le di un puñetazo sin remedio. La pintura final mostraba a James al fondo, tachado con una llamativa X roja, y a mí, mi figura flotando sobre él. Sharon, ¿este tu evento importante esta noche?, preguntó. En medio de la animada multitud, vi a James allí de pie con un ramo de flores. Te ves muy guapa hoy, dijo mientras se acercaba. Me pilló desprevenida. Solo llevaba una camiseta y unos vaqueros, sin maquillaje, con un lápiz pegado en mi moño despeinado. Y aún así, dijo, ¿me veía hermosa? Acepté con torpeza las flores que me dio, no me olvides, que simbolizaban el amor eterno. Solían ser mis favoritas. Pero como Christine era alérgica al polen, James le había dicho una vez que tener flores en casa podía desencadenarle las alergias e interferir con su trabajo. Después de eso, rara vez teníamos flores en casa, y casi nunca recibía ninguna de él. Es curioso lo mucho que me molestaba. Una vez, incluso encargué flores yo misma y esperé fuera de la tienda, con la esperanza de sorprenderlo cuando viniera a recogerlas. Pero Christine también apareció. Estaba regando sus propias flores, hablando de su alergia al polen, mientras agarraba el itinerario de James y le recordaba cuánto trabajo tenían. Antes de que pudiera quitarle el ramo, Christine se desmayó. James entró en pánico, la agarró y dijo, ¿no puedes hacerme las cosas más difíciles? La levantó y la llevó rápidamente al hospital antes de que pudiera siquiera disculparme. Mi sorpresa se convirtió en un desastre. Los no me olvides cayeron al suelo, y me quedé allí de pie, avergonzado y aturdido. Después de eso nunca más volví a recibir flores de él. Y desde ese día, dejaron de gustarme los no me olvides. Suran, ya que James está aquí, me voy. Hablaremos del proyecto de diseño más tarde, dijo Roland, saliendo en silencio. Lo vi alejarse, pensando ya en cómo podría revisar mis borradores en los próximos días. Y entonces oí a James decir, Suran, cásate conmigo. Mi mente se quedó en blanco. Un zumbido resonante llenó mis oídos. Estaba arrodillado sobre una rodilla, sosteniendo un anillo. Una multitud se estaba formando a nuestro alrededor, las voces se alzaban, vitoreando, coreando, di que sí, di que sí. Este debería haber sido el momento con el que había soñado durante los últimos 7 años. Esa frase, cásate conmigo, era lo que había esperado escuchar durante tanto tiempo. Pensé que me emocionaría. Pensé que me apresuraría a besarlo. Pensé que diría que sí sin dudarlo. Pero no lo hice. El ramo se me resbaló de la mano. Entré en pánico y me agaché para recogerlo. James pareció comprender mi conflicto interno. No me presionó. Todavía de rodillas, guardó el anillo en silencio,
recogió las flores y me las devolvió. Entonces ahí mismo, delante de todos, me besó. Instintivamente intenté apartarlo, pero me besó con tanta fuerza que me dejó sin aliento. Los vítores a nuestro alrededor se hicieron cada vez más fuertes. Me debilité en sus brazos inclinándome hacia él mientras me mordía el labio, dejando que el sabor metálico de la sangre se extendiera entre nosotros. Entonces me levantó del suelo y me llevó, entre los vítores de todos. «¡Imbécil!», grité, después de que me dejara caer bruscamente al césped. Estaba más que avergonzado, furioso. «¿Por qué hiciste eso delante de tanta gente? ¿Intentas humillarme? Si hubiera querido hablar, podrías haberlo hecho en privado. ¿Por qué me habrías tendido una emboscada así?». Pero gritó aún más fuerte que yo. De hecho, su ira parecía mayor que la mía. ¿Por qué estaba enojado? De verdad que no lo entendía. Siempre tomaba decisiones por su cuenta, siempre decidía lo que necesitaba basándose únicamente en sus suposiciones. No era como si nunca hubiéramos hablado de matrimonio. Incluso lo había planeado todo al detalle. Pero cada vez que acudía a él, llena de entusiasmo por compartir mis ideas, me echaba un jarro de agua fría. Siempre tenía su propia lógica infalible para justificarlo todo, siempre tomaba decisiones sobre nuestra relación basándose en su perspectiva. Para él, yo era solo una compañera, menos importante incluso que Christine, quien al menos podía ayudarlo con el trabajo. Y ahora tenía el descaro de gritar: «¿Dudaste? ¿Pensabas romper y quedarte con Roland?». Miré su cara de enfado y me toqué suavemente la comisura de la boca donde me había mordido. «James, soy yo. Ya seas tú o Roland, ante todo soy yo mismo. Ya basta. Terminemos aquí. Se acabó. James, te dejo ir». Y después de 7 años, por fin me dejo ir también. Lo dejé atrás y fui directo a casa de Nina. Me echó un vistazo a mis ojos hinchados y al labio partido y no preguntó nada, simplemente me abrazó mientras lloraba toda la noche. A la mañana siguiente, mientras James trabajaba, fui a su apartamento y recogí mis cosas rápidamente. En cuanto entré, vi un cuadro nuevo colgado en la sala, y me reí con amargura. Así que fue James quien compró mi viejo cuadro. Parecía completamente fuera de lugar allí, igual que yo. Todos estos años viví en su casa, pero nunca me sentí realmente como en casa. También estaba el ramo de no me olvides de ayer, ahora cuidadosamente colocado en un jarrón. Pero los no me olvides, símbolo del amor eterno, ya habían caído al suelo 2 veces. Quizás el destino ya había dejado claro que el amor no correspondido no puede durar para siempre. Me llevó 7 años verlo con claridad. Empaqué mis cosas sin dudarlo y me marché. Aunque Roland y su equipo pasaron toda la mañana analizando minuciosamente mi borrador de diseño, finalmente lo aprobaron. Roland tampoco me dejó quedarme de brazos cruzados. Desde el boceto hasta la selección de telas, los ajustes de las muestras y la prueba de los modelos, formé parte de todo el proceso. Y eso me recordó algo. Cuando James empezó su negocio, vio una oportunidad en el comercio electrónico de moda femenina. Rechazó una oferta de una financiera y, en su lugar, abrió una pequeña tienda online por su cuenta. Fue entonces cuando conoció a Christine, quien por aquel entonces solo era modelo de catálogo. Visité el estudio una vez durante el verano. Christine se cambiaba de ropa una y otra vez, sudando bajo las luces, mientras James la fotografiaba, editaba las fotos y las subía a internet. En ese momento, estaba absorta en mi proyecto de graduación y no podía ayudarlo. La tienda despegó rápidamente. Para cuando terminé mi tesis y me ofrecía ayudar, James y Christine ya trabajaban a la perfección. Naturalmente el negocio creció y se formó la empresa. James se convirtió en el señor director ejecutivo y Christine en su secretaria. ¿Y yo? Me convertí en la que se quedaba en casa sin hacer nada. Me repetía una y otra vez que solo eran colegas. Solo negocios. Pero la creciente indiferencia de James y su falta de apoyo fueron minando poco a poco el amor de nuestra relación. Me perdí a mí misma en el camino. Solo ahora me doy cuenta de que James nunca me amó más de lo que se amaba a sí mismo. Así que cuando se trataba de mí contra su carrera, siempre elegía la carrera. Siempre protegía a Christine, la que podía beneficiarlo. Después de la ruptura, James empezó a actualizar sus redes sociales con más frecuencia.
Se resfrió. Se quedó sin medicinas. En un viaje de negocios en solitario. Limpié el viejo cajón de maquillaje de Saran. Ahora se ve genial. Hoy compré un ramo de flores para el balcón. No pude evitar preguntarme si habría configurado sus publicaciones para que solo yo las viera. Pero no respondí. Ya no me interesaba seguir sus juegos. Igual que antes, cuando se distanció, aprendí a dejar de perseguirlo. Ahora me quería más. Debo decir que Roland era increíblemente capaz. En 3 meses, mis diseños se convirtieron en la primera línea de productos oficial de su marca de moda. Recibió un apoyo abrumador del mercado y estableció un nuevo récord de ventas. Mi nombre empezó a ganar reconocimiento en la industria. Y Sharon ya no estaba ligada a James. Esa sensación fue increíble. Esa noche en la fiesta de lanzamiento volví a ver a James. Porque las empresas de moda no imponen códigos de vestimenta. Y de hecho, cuanto más original, mejor. Así que volví a vestirme como antes. Me puse una falda negra corta, botas altas y un delineador de ojos bien definido. Incluso me hice las trenzas africanas que siempre había querido probar. Cuando James me vio, creo que no me reconoció al principio. Pero al mirarme de nuevo, lo vi. Sus ojos se iluminaron. Visiblemente. Justo entonces, Roland llegó por fin. Tan ruidoso y enérgico como siempre. Me vio enseguida. Se acercó y se quitó la camisa para cubrirme las piernas. Se inclinó y susurró: Sharon, no pienses que soy anticuado ni nada, pero tu falda es un poco corta. Quizás sea más cómodo taparse mientras estás sentado. Me eché a reír de lo incómodo y tierno que parecía. Ah, y por cierto, sobre James, añadió, la red de distribución de su empresa es realmente sólida. Espero que no te importe que los hayamos incorporado a esta sociedad. Negué con la cabeza. Puedo separar el trabajo de lo personal. Después de unas cuantas rondas de copas, todos empezaban a estar un poco achispados. Me recosté en mi asiento y empecé a calcular mentalmente la bonificación de este proyecto. Si conseguía 2 o 3 proyectos más como este, por fin podría permitirme estudiar en París solo. Luego vino otra ronda de brindis. Era la rutina habitual de socialización. Mi tolerancia al alcohol era fuerte, pero incluso yo empezaba a notarlo después de tantas rondas. Cuando llegué a mí, la multitud empezó a corear, arriba el fondo, nuestro MVP, a beber. Viendo lo felices que estaban todos, no quise arruinar el ambiente. Bueno, beberé. Pero justo cuando levantaba mi vaso, alguien me lo quitó y se lo bebió de un trago. Me giré para ver a James. Después de todas esas veces que le había ofrecido bebidas a Christine, por fin había intervenido y me había ofrecido una a mí. Había estado sentado lejos, pero ahora se cambió de lugar con alguien para poder sentarse a mi lado. Miró la camisa que Roland había dejado sobre mi regazo y se la quedó mirando un buen rato. Luego se volvió hacia mí. Chiron, ¿puedo preguntarte algo? Asentí. ¿Todavía me amas? Miré el rostro sonrojado de James y sus ojos se llenaron de algo parecido al anhelo. Sí, dije. Su expresión se congeló por unos segundos, luego se iluminó y me agarró de los hombros. Entonces volvamos, ¿de acuerdo? Empecemos de nuevo. Negué con la cabeza. Todavía te quiero, pero ya no lo suficiente. No lo entendía. Todavía no lo entendía. Ahora me amaba más. Parecía devastado. ¿Qué pasó? ¿Puedes decírmelo? Puedo cambiar. Lo cambiaré todo. Christine ya dejó la empresa, dijo. Volví a casa y conseguí el libro de registro civil. Podemos registrar nuestro matrimonio cuando quieras. Podemos conseguir un lugar más grande. Te daré tu propio estudio de arte. Puedes seguir pintando. Incluso te ayudaré a lanzar tu propia marca. Al escucharlo decir todo esto, me di cuenta de que sonaba exactamente como solía hablarle sobre nuestro futuro. Era una visión hermosa, sin duda. Pero ya no era el futuro que quería. Todo seguía igual que antes, no pasa nada. No hay necesidad de cambiar nada, dije en voz baja. Porque ya no lo necesito.
Frunció el ceño por costumbre sin dejar de mirarme como si pudiera obligarme a aceptar. Suspiré y suspiré. El amor que llega demasiado tarde vale menos que la hierba mala. James, deja de armar un escándalo. Según mi método, ya te han archivado. Mi futuro no te incluye. Le devolví sus viejas palabras, palabra por palabra. Sigamos adelante. Te deseo lo mejor de verdad. Fin.